Bienvenido a este tutorial para mis estudiantes de Introducción a Bioinformática a nivel de bachillerato. En este tutorial vamos a simplemente estar repasando algunos conceptos, algunas páginas que hemos visto, especialmente pertinentes a NCBI, para facilitarles en cuanto a qué es lo que están viendo, cómo interpretarlo. Así que vamos a empezar este tutorial con recalcando sobre el Sequence Flat File Format. Aquí esto es una página que provee NCBI. Usted lo puede hacer en Google buscando GenBank Flat File Format. Y es una página que provee un ejemplo de lo que típicamente puede ser un flat file y la información que puede estar incluida. Así que todo lo que está en azul aquí en las diferentes áreas, pueden ver que aparece la mano, y con esa mano usted puede entonces, cuando aparece, puede entonces presionar sobre ese componente o ese término, y entonces le va a llevar a un área donde le van a dar van a proveer más información sobre qué significa ese término en particular. Y le damos la flecha y podemos subir nuevamente al flat file. Así que nosotros exploramos un poco lo que es un flat file, que nos provee el número de sesión que está aquí, nos provee una definición que es más bien similar al título, que entonces incluye toda la descripción de esa secuencia en ese flat file. También tenemos lo que es la fuente o organismo, que entonces nos ayuda a saber de dónde viene esa secuencia, juntamente con su clasificación taxonómica que vemos aquí. Y esto es normalmente seguido por diferentes referencias o publicaciones que ha sido asociada entonces a esta secuencia. Si continuamos aquí bajando la página, podemos ver lo que hemos notado y he recalcado en clase de lo que es los features. Los features son como si fueran la descripción o características particulares de esa secuencia. Y le había mencionado que esto como si fuera la parte más de la parte más anotada, también curada, pero verdad que es específico más bien para la localización del gen, identificando la secuencia codificante que es el CDS. O sea que da más detalles sobre la secuencia per se, que sobre información que tiene que ver con información que viene de publicaciones, y esa información se considera entonces curada. Había recalcado que no voy a preguntar si usted puede identificar la información curada, la información anotada. Es simplemente mencionando de que en un flat file uno puede encontrar los dos tipos de información, tanto información que ha sido curada e información que ha sido anotada. Ok, así que nosotros continuamos mirando este flat file y podemos ver que alguna información se repite en cuanto, por ejemplo, al organismo, que también en la parte de arriba del flat file también menciona el organismo. Y entonces aquí especifica el cromosoma, el mapa como tal, donde se encuentra en el mapa del cromosoma,
y entonces sigue con el CDS, que es entonces esa secuencia codificante. El producto, o sea que esa es la proteína per se, como se llama. Y aquí entonces podemos encontrar lo que es Protein ID, que entonces esa es la identificación per se de la proteína que fue dada por la base de datos. Por ejemplo, el número de accesión es AAA 98.66.5 y la versión es .1. O sea, solamente tiene una versión esa secuencia per se. Así que si fuéramos a abrirlo, pues entonces nos lleva al sequence file de la secuencia proteica. Okay. También aquí, si bajamos un poco más, pues entonces tenemos lo que se considera el gen per se completo de una área a otra. Aquí encontramos que hay otro CDS, okay, así que en esta secuencia per se hay dos secuencias codificantes y eso es posible. Puede encontrar en más de un gen, o sea, más de un CDS, secuencia codificante, en un gen per se. ¿Okay? Y eso es algo que se enseña en biología molecular, que sí, de un mismo gen uno puede sacar más de una secuencia proteica, ¿verdad? Más de un polipéptido. ¿Okay? Seguimos, entonces encontramos la secuencia per se que estamos mirando, que es de nucleótidos, y este formato en particular es del sequence file. Esto no es un formato FASTA, ¿verdad? No está en formato de FASTA. Esto es particular para el sequence file, para facilitar el poder encontrar los nucleótidos. Como ve que tiene los números al lado, están agrupados los nucleótidos en grupos de 10, y como ve son 6 columnas, así que son una fila de 60 nucleótidos en total. Así va corriendo la secuencia, pero bien importante que usted sepa y puede reconocer de que esto no es una secuencia en formato de FASTA. Ok, así que ahí estamos con ese ejemplo de lo que es un sequence file. Así que espero que haya sido de ayuda. Voy a estar colocando esta página, el enlace en la cuenta de Moodle, la página de Moodle de la clase, para que entonces si lo quiere revisar lo pueda hacer. Y que vamos ahora mismo para el ejercicio que nosotros empezamos en clase, particularmente con lo que es el ref sequence, utilizando la base de datos de ref sequence. Así que voy a empezar desde cero, así que vamos a google.com. No se acuerda de la dirección, pues simplemente puede buscar en el ref sequence, en Google para ref sequence, y le va a indicar cuál es la página y podemos entrar directamente. Ok, así que aquí tenemos nuevamente la página principal. Así que el ejercicio indicaba que estábamos buscando un gen particular que era el SLCO1A,
6. Así que yo voy a escribirlo completo. Era de músculos SLCO 1A6. Y que había recalcado en la clase que es bien importante que usted escriba exactamente cómo está escrito ese gen. ¿Por qué? Porque por un número que cambia, una letra que cambia, pues entonces su búsqueda puede cambiar completamente. Y estos tipos de bases de datos nos dan muchas sugerencias como Google en cuanto a si quiso decir, quizá usted quiso decir otra cosa, otro gen, usualmente no hace eso. Así que es bien importante que escriba bien, revise en los exámenes, siempre revise lo que usted haya escrito por la sensibilidad de estos tipos de bases de datos. Así que le vamos a dar search. Y aquí entonces nos provee una lista de 5 ítems que tienen que ver entonces con músculos y este gen en particular. Ahora el ejercicio menciona de buscar la versión 3 de este gen en particular. Cabe mencionar, antes de identificar esa versión, pues vamos a ver estos aquí que tienen una palabra que está al principio, que es predicted, la palabra predicted, ese término. En este caso, cuando dice eso, estos son secuencias que han sido predecidos. O sea que en este caso son unos variantes, son unos variantes que tienen que ver, que no me está dejando, unas variantes de un transcrito de este gen en particular, pero que es algo predecido, o sea que hubo una herramienta computacional con un algoritmo en particular que pudo entonces predecir cómo se vería un variante de este gen, ¿verdad? Si fuera a ocurrir en la naturaleza, cuál entonces sería ese tipo de variante. Pero en la base de datos ellos lo indican claramente que esto es algo predecido. No fue algo aislado de un organismo per se, de una célula, no vino de un laboratorio, ¿verdad? En cuestión de análisis de muestra, sino fue un análisis a nivel de computacional. Ok, así que vamos a ir buscando entonces esa versión 3, ¿cómo lo podemos encontrar? Pues hay que mirar el número de accesión. Así que cuando miramos el número de accesión que se encuentra aquí en esta área, disculpa, es que me agarra más de lo que quiero. Número de accesión. Ok, bueno, por lo menos deben poder verlo. Y sí va a haber bloopers en este video. No tengo, ¿verdad? Para editarlo, pero es bien importante que pueda identificar ahí que dice accession, ¿verdad? Accession, que entonces ese es el número de identificación que la base de datos le ha dado a este gen en particular, y que podemos apreciar de que dice punto 3, o sea, termina en un punto y un dígito. Así que si fuera a decir punto 1, pues entonces estaría en la versión 1. En este caso, pues tenemos entonces la versión 3 porque dice punto 3. Así que vamos a entrar en el flat file. ¿Okay? Así que lo que estamos viendo aquí,
ahora mismo es el flat file que está asociado completamente a este gen. Y como pueden ver, estamos viendo prácticamente lo mismo que vimos en el ejemplo que provee NCBI. Entonces, que podemos ver el tipo de organismo, la taxonomía, las publicaciones asociadas a ella. Y recuerde que esto es un documento que ha sido muy analizado por probablemente más de una persona y que incluye información curada como información anotada. Luego bajamos aquí en la parte de features que hemos visto antes. Tenemos entonces un poquito más de información sobre la secuencia per se, o sea, características que tienen que ver con la secuencia. Y aquí entonces podemos ver, aquí por lo menos a empezar, provee información sobre la fuente, ¿verdad? De dónde viene esta molécula, qué tipo de molécula es, etcétera, etcétera. Luego de eso podemos ver que tenemos el gen, lo que es marcado, ¿verdad? Y conocido como el nombre de SLCO1A6 y que tiene otros sinónimos que son otros nombres, pero que son nombres que son afiliados a este gen en particular. Si seguimos, pues podemos ver que hay otras características de esta secuencia donde tenemos entonces un exón, tenemos otro exón y entonces tenemos un CDS aquí, y si queremos resaltar esa área del CDS, podemos entonces mirar aquí esa área específicamente donde entonces nos puede identificar fácilmente esa región que sería más bien de interés para el usuario. También en esta área, en la parte baja de la pantalla, podemos ir a diferentes áreas dentro del gen que ha sido identificada. Por ejemplo, un área aquí que dice regulatory, que tiene que ver con regulación per se de ese gen, pues entonces, o asociado a regulación, casi siempre regulando expresión genética, pues entonces podemos simplemente pues darle un clic y, ¿verdad?, presionarlo y entonces nos indica cuál es esa área y no tenemos que volver a esa lista larga de todas las partes de la secuencia. Así que es una ventaja. Si queremos verlo, pues entonces aquí lo encontramos, regulatory, y nos provee información en cuanto al tipo, lo que es el clase de regulación que ejerce per se, y sucesivamente. Así que esto prácticamente lo que es en cuanto a el flat file que tiene que ver con la base de datos de RefSequence, que ha recopilado toda la información sobre las características del gen y sobre los artículos que están asociados a este gen en particular. Así que pueden explorar todas las diferentes áreas de este gen, porque tiene muchos componentes. Algunos componentes son más importantes que otros en cuanto a función biológica. El que está buscando función biológica, pues obviamente va a estar buscando en ciertas áreas del gen.
especialmente en los exones, ¿verdad? En esas áreas va a estar buscando más si hay algún tipo de función biológica. Así que por eso es tan importante que puedan ver esta parte de flat file en que me está describiendo los componentes de la secuencia, y que esos componentes pueden tener unas funciones muy importantes. Ok, así que lo que sí vamos a estar mirando un poquito en detalle ya mismo es lo de Revision History, lo que nosotros habíamos hecho en clase. Pero antes de eso quiero recalcar que sí podemos obtener esta secuencia en formato de FASTA con simplemente marcar aquí, para presionar FASTA, y ahí entonces nos provee esa secuencia en formato de FASTA. Y hay diferentes maneras de cómo obtener esa secuencia en formato de FASTA, pero esto es entonces una manera bastante fácil. Así que voy a volver a donde estaba, que es GenBank Full, que entonces es toda la información que contiene el flat file, el sequence flat file. Y vamos a entrar entonces a Revision History. Así que vamos a mirar la historia de este gen. Si es que disculpa, son bloopers, jóvenes, son bloopers. Ok, así que vamos a estar mirando en detalle aquí. Es fácil, pero vamos a estar mirando en detalle la historia de este gen en cuanto a cómo ha evolucionado desde cuando fue sometida, ¿okay?, a la base de datos. Si ha sido modificada de cierta forma, que entonces no es la misma secuencia que fue sometida originalmente. Así que, ¿cómo podemos ver primeramente cuál fue la secuencia original? Pues entonces nosotros podemos ver aquí que la secuencia fue sometida y público en febrero, 19 de febrero 2001. ¿Okay? Así que esa fue la primera vez que fue público en NCBI. Y quiero recalcar que no necesariamente eso fue la fecha que fue sometida, sino que es la que fue ya público, que dice was first seen, ¿verdad? Que entonces fue hecho público y que se podía observar desde la base de datos de NCBI. Así que yo quiero comparar esa secuencia con entonces la secuencia que revisaron últimamente, más reciente, que es septiembre 17, y ver si hay un cambio, si hubo cambios en esas secuencias. Así que voy a escoger el 1, lo voy a escoger como mi secuencia de referencia, o lo que se conoce como el query, que en español a veces le dicen el query, que lo había mencionado. Esa es mi secuencia de referencia, y entonces mi secuencia más bien de comparación, o a veces uno puede decir experimentar, ¿verdad? Que estamos tratando de ver la variación que pueda haber presente en la versión 3 de esta secuencia. Así que
a esa secuencia se le conoce como el subject, que le había mencionado, el sujeto, ¿verdad? Y nosotros vamos entonces a realizar esa comparación utilizando una herramienta que ayuda o facilita ese tipo de análisis de comparación, comparar una secuencia con la otra y poder identificar si esas secuencias son similares y dónde son similares. Así que seleccionamos BLAST y entonces le damos Compare. Y ahí entonces va a abrir una pequeña ventana, pero entonces podemos verla más grande presionando aquí donde dice Open Comparison in Separate Window. Y aquí entonces se ve mucho más amplio y más grande, que entonces lo que está en rosita es la versión 1 de esa secuencia, y lo que está en versión violetita es entonces, violeta es la versión 3. Así que nos está indicando aquí que el query, o sea, la secuencia de referencia es la versión 1 de esa secuencia, que es Musculus ricans. Así que originalmente, ¿verdad? Ese es su nombre cuando fue públicamente disponible en NCBI. Ahora mismo entonces no se conoce así, sino que se conoce como el Musculus Solute Carrier Organic Anion Transporter. O sea que este aquí se considera como el sujeto, el subject. ¿Okay? Esa es mi secuencia de comparación, mi secuencia experimental. ¿Okay? Y podemos ver de por sí en el mismo nombre que ha pasado, ha cambiado, ha evolucionado. ¿Okay? Así que también podemos observar que aquí en el query, que dice que hay 2798 letras, es prácticamente prácticamente lo mismo decir pares de bases. Aquí entonces tenemos que hay 2804, o sea que sí hay unos leves de diferencia entre uno y el otro. No es tan grande, pero que sí existe. ¿Okay? Ahora en la clase lo que mencioné es que la herramienta de BLAST, que vamos a ver luego en más detalle, es una herramienta que toma dos secuencias y las compara. ¿Okay? Hay un solapamiento. Yo dejé en la página de Moodle una información particular sobre lo que se conoce como alineamiento, y esto es lo que hace BLAST: alinea o solapa dos secuencias para entonces tratar de identificar regiones que son idénticas o que son similares. En este caso, como estamos trabajando con nucleótidos, ella va a buscar a regiones que son idénticas. ¿Okay? Así que puede ver aquí que dice en identities, o sea, esos son regiones entonces o bases de datos que son idénticas, que podemos ver que son estas barritas. Tan pronto veo una barrita de esas, eso significa que hay una identidad, o sea que las bases que está justamente arriba y abajo son idénticas, que puede ver que A con A, C con C, T con T son idénticas, arriba con el query y con el subject, con el sujeto. ¿Okay? Lo que yo recalqué en la clase es que la herramienta de BLAST está indicando de que prácticamente todo el gen en relación a la versión 1 y la versión 3
son idénticas excepto por 4 bases en particular. ¿Por qué? Porque podemos ver que aquí solapó la secuencia de referencia que fue es la versión 1, la solapó con el sujeto, pero no la solapó exactamente igual, o sea que no empiezan justamente en la base 1 de la secuencia, sino que encontró que donde ese solapamiento que es idéntico, o sea, esa región que es idéntico, empieza desde la base 5 en el query, ¿okay? Y en la base 1 de subject, o sea, en la base 1, 2, 3 y 4 del query no está incluido, no está presente en este alineamiento, o sea, en este solapamiento de una versión contra otra. O sea, ¿qué significa? Que sí hubo una variación en la secuencia, pero fue mínima, no fue mucha. Fue de 4 bases que se encuentran donde al principio de la secuencia. Así fue que fue la base 1, 2, 3 y 4, que entonces son bases que no estaban presentes, o sea que no están presentes en la versión 3 que pueden ver aquí. Recuerden que el subject aquí es la versión 3, así que en la versión 1 en el query esas bases 1, 2, 3, 4 no están presentes en la versión 3. ¿Okay? Así que aparentemente a lo largo del tiempo, desde el 2001 hasta el 2018, pues entonces esas 4 bases que pasaron fueron eliminadas. Y lo que hay entonces empieza con el ATTCAC, ¿verdad? Y continúa por ahí. Okay. Así que eso es lo que nosotros podemos ver en cuanto a el historial de una secuencia. Le quiero dar otro ejemplo que podemos ver aquí, que es otro tipo de gen, se conoce como el RPD1, es de la familia de proteínas de hidrolasas, particularmente lo que son las ubiquitinas, que no voy a entrar en detalle de qué significa eso, pero es una proteína muy conocida y utilizada, especialmente la secuencia genética es utilizada para identificar organismos per se. Yo trabajé con este gen en particular para ayudarme a identificar, mejor identificar algunos hongos que yo tenía en mi laboratorio, y es un gen que se utiliza mucho para realizar identificación de un organismo. Así que estamos mirando en este caso el flat file de este gen. Okay. Ahora yo quiero ver el historial. Yo sé que esta es la versión la versión 3, así que yo quiero ver lo mismo. Yo quiero ver si este gen ha evolucionado desde cuando fue sometida y publicada como tal. Así que yo voy a ir a GenBank Revision History y lo mismo va a aparecer, y voy a hacer los mismos pasos. Voy a realizar los mismos pasos, donde voy a colocar como el query va a ser que mi versión 1, esa versión que aquí indica que fue agosto 20 del 2002,
y lo voy a comparar con la última versión que es de marzo 20 de 2017. O sea, la última versión salió el año pasado. Así que vamos entonces aquí a Blast y le vamos a dar Compare, ¿verdad? Vamos a realizar esa comparación y la vamos a abrir en una ventana más grande. Así que aquí podemos ver lo mismo que vimos anterior, lo que es el Curie, que la herramienta Blast lo identifica como tal, y que entonces tiene 1230 letras o caracteres. Y entonces podemos ver en el subject que entonces el nombre que vemos aquí es totalmente distinto, donde aquí está especificando que es una proteína, mientras que aquí está diciendo que es una secuencia que se encuentra en el cromosoma 4, o sea que no da información, o sea que la versión 1 no estaba proveyendo información sobre de que codifica para una proteína, mientras la versión 3 sí está proveyendo esa información. Así que podemos ver nuevamente que aquí el mismo título o la descripción del gen ha cambiado a través de los años. Así que en este caso son 15 años que ha pasado, así que en 15 años ha cambiado hasta la descripción de este gen, y podemos ver que también ha cambiado el tamaño. Así que tenemos en la versión 3 tenemos que es 1793. Así que es bastante grande la diferencia entre 1230 letras o pares de bases que podemos apreciar esa diferencia. Es mucho, casi 500, bueno, un poquito más de 500 bases de diferencia. Y esto es lo que yo le estaba mencionando, de que sí puede haber unas diferencias grandes entre la secuencia original que fue sometida y la secuencia que existe actualmente. Así que tenemos entonces que Blast, recuerda que esta herramienta lo que está buscando es regiones similares, o regiones en este caso que son idénticas. Así que mientras ella va solapando una secuencia con la otra, ella va tratando de buscar esas regiones donde hay más identidad, o sea, donde hay más nucleótidos que son iguales, tanto en el Curie como en el subject. Por ejemplo, podemos ver aquí que todos estos nucleótidos son iguales, son idénticos. Ahora, las otras regiones que no son idénticos, que Blast no puede, por alguna razón u otra, no puede acomodar las secuencias de tal forma que pueda hacer que se encuentran regiones similares o idénticas, pues Blast lo va a descartar, y lo podemos ver al principio aquí, que en la versión 1, que es el Curie, está empezando con la base 1, ¿verdad? De ATG, así que está empezando con la base 1. Sin embargo, el subject, que es nuestra versión 3, ¿okay? Está empezando también con ATG, pero está indicando que ese ATG realmente empieza en la base número 27, o sea, el nucleótido número 27, ¿okay? En la versión 3. Así que hay 26 bases o 26 nucleótidos que están siendo eliminados antes de
el número 27. ¿Para qué? Para poder solapar una versión, o sea, una secuencia con la otra. ¿Okay? Así que esos 26 bases que hacen falta en la versión 3 por subject aquí, que no están presentes, significa que BLAST no pudo acomodar esas bases de forma adecuada para que hubiera identidad entre la versión 1 y la versión 3. ¿Okay? Podemos ver aquí que también BLAST intentó aquí donde hay unas letras N incorporado. ¿Qué significa eso? Que BLAST tuvo que rellenar lo que yo había mencionado en la clase. Decidió rellenar un poco ese espacio en la versión 1 para entonces encontrar esta identidad, esta región de identidad entre las dos secuencias. Así que podemos ver que con solamente rellenar un poquito la versión 1, pues entonces pudo encontrar por el resto de la secuencia, pudo encontrar todo esto aquí que es identidad. ¿Okay? Y eso es lo que hace BLAST. Trata de buscar regiones idénticas o similares en el caso de aminoácidos, pero en este caso, como estamos trabajando con nucleótidos, va buscando regiones idénticas y lo hace entonces hasta aquí queda 1230, que es la versión 1, que si miramos nuevamente arriba, ese es el total del número de letras o bases que existe en el query o la versión 1, o sea, la primera versión. Y aquí entonces llega hasta 1256, que entonces pueden ver aquí que no es el último base de la versión 3. O sea, falta muchas bases que no, esas bases no se pudieron encontrar identidad entre la versión 1 y la versión 3. O sea que hay una variación bastante grande entre la versión 1 y versión 3. ¿Por qué? Porque hay bases que hacen falta, no están presentes. Ahora, hay una región, que es esta que encontramos aquí. Todo esto, pues BLAST pudo encontrar que sí solapa entre el 1, la versión 1 y la versión 3. Así que hasta aquí llegamos con este análisis. Así que recomiendo que lo practique, ¿okay? Y ve la diferencia entre uno y el otro y que puedes explicarlo, ¿okay? ¿Por qué existe esa diferencia entre una versión y otra, como yo acabo de explicar aquí, ¿verdad? Que hay una diferencia entre la versión que fue sometida y la versión que fue entonces revisada ya después de 15 años, que la versión 3 hay una diferencia entre esas dos secuencias. Así que espero que esto haya ayudado y que lo puedan practicar, y lo más importante es que puedan entender y explicarlo. Cualquier duda que tengan, por favor me avisan sobre sus preguntas, sus dudas. ¿Okay? Así que hasta luego.